la presa de Grandas de Salime. Su coste se elevó a más de 800 millones de pesetas, con un embalse de unos 270 millones de metros cúbicos. Regula el río Navia. La central consta de 4 grupos de 35.000 kilovatios cada uno, con una producción anual de 350 millones de kilovatios la hora. En esta ocasión nos desplazamos a un antiguo pueblo en pleno Parque Nacional de Navia. Como muchos otros de nuestra geografía asturiana, se encuentra deshabitado y antaño albergó a 2.500 familias, las cuales forjaron con su sudor, incluso con su vida, la presa de Grandas de Salime. En la década de los 50, España se encontraba en una situación algo precaria y sumida en la miseria, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, a pesar de las dificultades, el proyecto se llevó a cabo, construyéndose entre los años 1948 y 1953, siendo inaugurado un año más tarde, siendo por aquel entonces la más grande de España y la segunda de Europa. A pesar de sufrir el embargo de las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, este proyecto era un sueño casi irrealizable y que, sin embargo, se hizo realidad a pesar de la escasez de los medios. Aunque las Naciones Unidas habían decretado el embargo al régimen de Franco, Inglaterra suministró en secreto las turbinas y generadores que a posterior darían vida a aquel monstruo de hierro y hormigón. No hay que olvidar la gran infraestructura para llevar a cabo tal sueño y las obras preparatorias para dicho fin, que fueron de una gran envergadura: túneles para el desvío del río, carreteras y salvar los grandes desniveles. Se construyó un teleférico para el transporte del clinker de unos 36 kilómetros de longitud, el cual partía desde Coaña hasta el mismo pueblo. Mientras el teleférico tardaba 2 horas en llegar desde Coaña hasta el pueblo de Paicegas, los camiones de aquella época y por las carreteras de entonces llegaban a tardar entre 7 y 8 horas. Nuestro primer recorrido fue en la parte alta del complejo, donde se encuentra parte de este pueblo. Aquí era donde se recibía todo el material de la construcción. Hoy, las viviendas y el resto de las instalaciones utilizadas en aquella época se encuentran abandonadas. Aún todavía se puede observar gran cantidad de edificaciones, barracones, instalaciones eléctricas, restos del teleférico e incluso la iglesia. Aquí convivieron hasta 3.000 personas, y muchas de ellas con sus familias llegada de todos los puntos de España. Era como una pequeña ciudad en la que no faltaba ningún detalle: economato, cine, iglesia, escuela para los niños y otra para las niñas, casino, torre de comunicaciones, garaje y barracones donde se almacenaba el clinker. Tras haber recorrido la parte alta del pueblo, tuvimos la gran suerte de encontrarnos con Marcos, un exhabitante de este pueblo, el cual nos cuenta cómo pasó parte de su infancia en este pueblo de trabajadores. Se empezaba el pantano. El pantano lo construyó Agrumán y mi padre era jefe de personal. Entonces había 3 situaciones de 3 distintos niveles. Uno, el de abajo, que todavía se ven, que existen algunas casas propietarias de la compañía eléctrica, y allí vivían los ingenieros técnicos, digamos, de más valoración. Luego había una cosa que se llamaba el segundo plano, que ahora está totalmente destruida, pero que yo voy a bajar andando hasta allí, donde vivían la mayoría de los obreros. Allí estaban los barracones. Entonces era un poco pues como en el oeste. Venían trabajadores de toda España y dormían pues en barracones. Existían unas cocinas y también había un bar, un cine. Digamos una pequeña ciudad. Sí, era una pequeña ciudad muy peligrosa. Hoy naturalmente no me imagino yo que no sería capaz de pasar ninguna de las normas de seguridad, porque salías de casa y te caías al barranco, ¿no?
Y ahí también vivían pues los encargados y mi padre vivía allí y gente que tenía pues algún oficio cualificado y que tenía la familia. Entonces, mientras en el primer plano, que era el de abajo del todo, donde está al nivel de la presa, habría unas 100 o 150 personas, en el segundo plano pues llegó a haber unas 2.500 hasta 3.000 trabajadores. Nos dirigimos al segundo nivel por una pista en la que se desciende en zigzag, donde los casi 30 minutos de bajada se hacen fáciles. En este segundo nivel nos encontramos con los barracones donde vivían los obreros y sus familias. Algunos barracones con 2 plantas de vivienda, todos comunicados a través de escaleras para salvar los desniveles del terreno. Nos encontramos que las casas no eran muy grandes. Había varios barracones con 7 habitaciones, todas iguales, de unos 4 metros por 4. También quedan resto de lo que fueron en su día los comedores y el bar. Después de haber recorrido gran parte de estos barracones, ponemos rumbo a la parte alta del pueblo. Una vez llegado al punto de partida, decidimos hacer una pequeña parada para reponer fuerzas y refrescarnos un poco antes de seguir a nuestro siguiente y último punto de visita, el Salto de Salive. Colocamos nuevas cintas en las grabadoras y pusimos rumbo hacia las entrañas de esta mole. En la parte baja de la montaña se encuentra el último resquicio de lo que en su día fue uno de los pueblos con más censo de la zona. Pero como comentábamos al principio, hoy solo es un recuerdo en la memoria de algunos, donde el tiempo se detuvo y ahora, poco a poco, la vegetación reclama lo que un día fue suyo. Tras la maleza, arbustos y hojas secas, se va ocultando la historia de un pequeño gran pueblo que en los años 50, y pese a la escasez de alimento, llegó a crear una de las más grandes y colosales presas de Europa. En la parte baja solo vivían los aparejadores, jefes de personal y oficiales. Apenas se conserva un grupo de casas todas pintadas de blanco, alguna de ellas de 2 plantas. Eso sí, aún se conserva bastante bien. Cogemos un desvío que nos lleva hasta estas casas. Aquí hacemos una primera parada. Nos encontramos un bloque de 2 plantas. Nos dirigimos a la segunda planta superior. Decidimos dejar una de las grabadoras en una de las habitaciones, mientras buscábamos un paso a través de la maleza para llegar hasta lo que en su día fue el cine. Al igual que los barracones, estas casas estaban también comunicadas por escaleras para salvar los distintos desniveles que había de unas a otras. Después de haber realizado varias grabaciones, tanto de audio como de vídeo, nos dirigimos al mirador que se encuentra en la parte contraria de la presa. Desde allí se puede observar el gran esfuerzo que se realizó para construirla. Todo esto en plena montaña y salvando todos los desniveles. Es algo que merece ser recordado en la memoria de todos aquellos que perdieron su vida en esta construcción, los cuales llegaron a ser más de 100 personas. Hoy en día, el Ayuntamiento de Pesot quiere recuperar parte de este pueblo y en la iglesia hacer una especie de museo, donde la gente pueda ver de alguna forma cómo fue construido dicha presa. Para nosotros fue toda una experiencia, no solo por el hecho de encontrar algo extraño en aquel lugar, sino por su situación y las condiciones en que se hizo. Ahora solo queda esperar a la recuperación de todo el terreno que rodea este pueblo y que de alguna manera pueda volver a la vida.